como hoy, mira por dónde entro y tú vas a ver por dónde voy a salir. A ver. De 1870 es que se funda en Colombia la primera institución financiera del país, que fue el Banco de Bogotá. Y tú dices, bueno, pero no iba a hablar de Argentina, ¿por qué me empiezas por Colombia? No, me voy a ir más atrás todavía. Entonces, tú dices, bueno, 1870 es bastante tarde. Pues resulta que los bancos en América Latina, como instituciones privadas o como instituciones en sí mismas, llegaron bastante tarde. Y tú dices, ¿por qué? ¿Y qué pasaba antes? Bueno, pues éramos colonia de la metrópoli española y dependíamos a lo mejor de los bancos españoles, etcétera, que tampoco eran unos bancos gubernamentales. Esa idea del Banco Central es una idea moderna y ahí es donde voy a aterrizar yo por completo. El primer banco del mundo, ¿cuál fue, Eliana? ¿No? Hay una discusión sobre eso. Dicen que se fundó durante el Renacimiento en la Siena. No, yo diría que en la cumbre, en el momento más importante del Renacimiento, en Italia, en el siglo XV, en un lugar que se llama todavía Siena, que en aquel entonces, Italia es una fundación moderna también. Después de quien une la península itálica es Garibaldi, ¿no? Y eso estamos hablando de 1870 y algo también. Realmente era la República de Florencia. Hay por ahí los mensajes. Liana puede... ¿Qué pregunta? ¿Están diciendo que me preguntes algo ahí? A ver. Ay, estaba leyendo. Liana, si puedes le preguntas a Cao por qué John Kerry está en las negociaciones con China sin pertenecer al gabinete de Biden. Bueno, pero John Kerry es dueño del tomate. Él y la mujer. Y hablando de dominguera, ahí está saludando Domingo. Ah, qué bien. Muy bien. Pues te decía que el primer banco del mundo se fundó durante el Renacimiento, en la cima del Renacimiento italiano en el siglo XV, en Siena, que era parte de la República de Florencia, que bueno, el Renacimiento, hay algunos que creen que el Renacimiento todo era Florencia, ¿no? Es la cuna de verdad. Se llamó Monte di Piaci di Siena en 1472 originalmente. Aunque a un principio le llamaron el Monte Pío o Monte de la Piedad, y estaba concebido para ayudar a gente necesitada. Fíjate, tenía otro sentido, ¿no? De hecho, la palabra banco viene de banchi, con CH, banchi, se escribiría banchi, que era donde se sentaban pues los financieros ahí en una mesa y un banco a hacer las negociaciones. Pero realmente yo estaba buscando y pude rastrear actividades bancarias remontándome incluso a la cuna de la civilización en Mesopotamia, ¿no? Que Miguel Cosío ha hablado varias veces aquí entre el Tigris y el Éufrates, que curiosamente es donde estaría hoy Irak, ¿no? En esa zona más o menos. Donde algunos comerciantes prestaban granos a cambio de un interés dado. Y mira por dónde voy, ¿no? En el siglo XIX, los cambiadores, en el siglo XI, no, en el siglo XI, después, voy a aterrizar después en el XIX, en el siglo XI, mucho más para atrás, los cambiadores de dinero ya eran bastante populares. Y aquí es donde viene el tema interesante, Diego, que hemos hablado otras veces. El problema, a mi modo de ver, debe haber mil teorías, pero a mi modo de ver es que la Iglesia Católica prohibió la usura y los préstamos con intereses. De hecho, declaró que los préstamos con intereses eran una actividad que iba en contra del espíritu altruista cristiano y que por lo tanto era inmoral. Y entonces, ¿qué pasó con eso, no? Yo siempre pienso en todas esas... ese escrito famoso de Tomás de Aquino, que después fue Santo Tomás de Aquino, donde, aunque no tenía, digamos, no son las escrituras, pero tenían un poder de código, ahí también no solo declaró que prestar dinero iba en contra del espíritu y prestarlo con intereses, porque un buen cristiano no debía hacer nada por interés, sino que debía ser totalmente altruista, etcétera, etcétera.
lo que pasó con eso fue que los católicos se perdieron o crearon una gran traba que les imposibilitaba la creación de la banca. Porque la banca es eso. La banca es, yo te presto dinero a cambio de un interés. Te presto $1 y tú me devuelves unos 10, unos 15, unos 20, ¿no? Lo que pautemos. ¿Y qué pasa? Que también se perdieron el tema del crédito, ¿no? Que el crédito es un concepto totalmente alejado. Como los judíos no tenían que atenerse a esas leyes, y luego los protestantes tampoco, porque además en los protestantes hay muchas denominaciones, ¿qué pasó? Que crearon y desarrollaron la banca, mientras que nuestro mundo, aquí en América Latina, supeditado como colonia, además de agravante a la metrópoli española, católica, apostólica y romana, pues los judíos no se atenían a esa regla, y entonces ellos sí podían prestar dinero, podían tener bancos, y es muy gracioso porque los reyes católicos, entonces ¿qué hacían? Le pedían dinero a los judíos. Ah, mira. Eso sí podían. De alguna manera participaban de la actividad bancaria. Claro. Pero cuando los reyes católicos no querían pagar sus deudas, ¿qué hacían? ¿A quién culpaban? A los judíos. De egoístas, de ambiciosos, de qué sé yo. Los expropiaban, los expulsaban. Los expulsaron en Inglaterra antes que en España, que fue en 1492. Fíjate si es así, que hay una obra de Shakespeare que se llama El Mercader de Venecia. ¿Quién es el personaje, el malo del Mercader de Venecia? Un prestamista judío que termina convirtiéndose al cristianismo porque no quedaba más remedio, ¿no? Claro. Etcétera. Pero ya esa no es la razón del antisemitismo, pero hay ahí todo un antisemitismo escondido tremendo. Voy a parar en mi ley, no te preocupes. No. Sigo dando vueltas por ahí. Me quedé con lo que dijiste, te agrego lo de Santo Tomás de Aquino. Ajá. Dice que Santo Tomás decía que vender sería como vender dos veces la misma cosa. Quien vende la cosa por un precio y el uso por el otro, recibe dos recompensas por el mismo bien. Y eso hace que Santo Tomás de Aquino lo llamara usura. Claro, hay toda hay todo un andamiaje filosófico en torno a esto. No es cualquier cosa. O sea, no quiero decir que tenían razones filosóficas, religiosas, de todo, pero lo cierto es que hubo un mundo en el que la banca se desarrolló. Holanda, por ejemplo, Holanda llegó a ser un imperio bancario y se desarrollaron en torno a la banca una serie de conceptos. Mencionamos el del crédito. Mira, y eso dura hasta hoy, que en Cuba todavía a los que prestan, Liana, ¿verdad?, le dicen garroteros, que es un término despectivo. Y no hay nada más interesante, yo no sé, por lo menos los de mi generación, que un cubano llegara aquí y a empezar a analizar el tema del crédito. Y te dicen, no, porque hay que tener crédito, porque en Cuba no hay crédito, en Cuba no hay banca. En Cuba se retrota. Ahora es que pueden se trasladaron algo en un banco. Más allá del medioevo, más allá de todo. En Cuba, por ejemplo, mucha gente de mi generación nunca había firmado, porque nunca había firmado nada. Ni de la mía. No, tú firmaste, tú tenías firma. Nunca. No tenías firma porque tú nunca firmaste. Ahora la primera vez que en Panamá que abrí una cuenta de banco, nadie tenía cuenta de banco en mi época, yo no sé después y ahora. Y entonces abrí una cuenta de banco y su firma. ¿Cuál es su firma? Y entonces me tuve que inventar la firma que arrastro hasta hoy. En 5 segundos tuve que inventarme una firma porque yo no había firmado nunca ningún documento. Tú dices, pero en Cuba tú no firmas. La verdad que no firmé nada. El pasaporte, ¿no? Te ponía el nombre ahí completo, pero eso de tener una firma, qué sé yo, y cuenta de banco, nananina, 3 patines. Crédito, no existe el concepto. Entonces aquí viene ese tema y, por ejemplo, vemos los anuncios que trae el señor de Deuda Cero que dice, señores, tener deuda no es tener crédito,
Son dos cosas distintas, porque aquí hay gente, aquí hay que endeudarse. ¿Tú no has oído eso? Hay que endeudarse porque el que no se endeuda no tiene crédito. No. Tú puedes tener, es una mentira. Tú puedes tener crédito sin tener deudas. Al contrario, el que tiene más crédito es el que paga a tiempo sus deudas. Bueno, y al cubano es uno de los que más le cuesta trabajo entender, ¿no? Cuando llega aquí tiene que tener crédito. Yo me acuerdo que me hablaban de los créditos de la escuela, ¿no? Cuando estaba en la escuela. Y del crédito, y era una confusión. Y pues también, sí, digo yo, ¿qué cosa es el crédito de la escuela, no? ¿Y qué es? Porque ahí hay una traducción del inglés. Créditos son horas en la escuela, en la universidad. También te va dando. Pero ese concepto del crédito que viene, ¿de dónde viene el concepto del crédito? Del tipo que paga el préstamo. Y del préstamo es la usura, es el garrotero. Entonces depende del concepto con que lo mires. Lo que te quiero decir es que en Cuba están mucho más atrás de Santo Tomás de Aquino, viven en un mundo anterior a la creación de la banca, están en una época de oscurantismo premedieval, ¿no? Y entonces, pero, a América Latina todo esto llegó tarde y por eso estamos, fíjate por dónde empezó la conversación, porque en 1870, un día como hoy, es que Colombia tuvo por primera vez una institución financiera, y eso no es un asunto solo de Colombia. Cuando te arrastras en Cuba tampoco, en el siglo XIX los bancos que había, el Banco Español, no había, bueno, Cuba no tuvo ni siquiera moneda propia hasta 1916. Y entonces la idea de Milei va a destruir nuestro sacrosanto Banco Nacional y Banco Central. Señores, es que no hubo bancos nacionales o bancos centrales o bancos estatales. Ese es un concepto también muy reciente. Los bancos eran bancos privados, ¿no? En el mundo hispano, repito, todo eso se retrasó bastante. Y vamos ya directamente, para no robar más tiempo, al caso de Argentina. Antes de pasar por ahí, en Cuba no hubo Banco Nacional hasta 1948, que Carlos Prío Socarrá fue, con aprobación del Congreso, quien lo fundó. Era el Banco Nacional, alguno también creo que el Banco de Fomento, no sé si el Banco de Fomento era el mismo que el Banco Nacional, etcétera. Argentina no tenía Banco Central, Diego, clink, 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 ¿hasta? 1935. 1935. No tenía Banco Central. Específicamente el 28 de marzo de 1931 se promulgó la ley de bancos y empezó el Banco Nacional o Central, como se llamaba, a funcionar realmente el 31 de mayo de 1935. Era todavía una institución mixta. Qué más o menos como el de aquí, ¿no? Claro, qué curioso, porque era una de las épocas de mayor explosión comercial para Argentina. Bingo. Era la época de las vacas gordas, como decimos. Exacto. 11 años después de la creación del Banco Central, pasó algo peor. Porque ese Banco Central era un buen banco, porque era un banco mixto, tipo... La característica, si me das 2 segunditos te los voy a robar, Liana, para terminar la idea, porque si nos vamos a comerciales se va a partir por la mitad. No el banco, sino la idea. La característica fundamental de un banco nacional o central, lo que sea, es la posibilidad de imprimir billete. Y es donde está el peligro de todo lo que estamos viendo ahora. 11 años después, el 25 de marzo de 1946, ¿qué pasó? Ese Banco Central fue estatizado. Claro, no le dijeron estatizado, le llamaron nacionalizado. Claro. Que es esa cosa graciosa de que te nacionalizan algo que es nacional. Como en Cuba, nacionalizaron la tenería que hablábamos con Sebastián Arcos, cuyo abuelo es el que la creó y era el dueño de una tenería que se dedica a las pieles. En Argentina deben ser... Peletería, le decimos. No, la peletería es cuando ya llega hecho. Okay, la tenería es cuando matan el animal y procesan la piel para que luego hagan los zapatos que vendan en la peletería, ¿no? Claro. Ajá, la tenería del abuelo de Sebastián, ¿no? Que era totalmente nacional, de un cubano, se la nacionalizaron. Entonces no la nacionalizaron, la estatizaron, y así pasó con un montón de negocios. Entonces el Banco Central de Argentina fue estatizado, nacionalizado por decreto. ¿De quién fue la idea?
de Juan Domingo Perón, claro. Que en ese momento era presidente electo, aunque el presidente de facto, ¿se acuerda que tenían tres presidentes de facto? Era Edelmiro Farrell, creo que se llamaba, que era un militarote y dictador durante la llamada Revolución del 47. ¡Ay, las revoluciones! ¿Cuántas estupideces se cometen en tu nombre? Diría Madame Roland. O sea, el pretexto era evitar el efecto cíclico del mercado, porque los mercados dan tumbos, caen, tienen vacas flacas, vacas gordas, y nosotros vamos a evitar que todo eso suceda. Y descaradamente, estaba viendo la ley en Argentina, dice promover las políticas del gobierno y crear estabilidad, etcétera, etcétera. Entonces tú has dado en el clavo cuando dijiste, ¿con qué coincide la no existencia de un banco central nacionalizado y la existencia? A partir de la creación de ese Banco Central nacionalizado, 11 años después, empieza la decadencia económica argentina. Fíjate qué casualidad. No por esa única razón, por supuesto, ¿no? Porque todo este tema de los bancos centrales y de la moneda tiene un trasfondo ideológico y nacionalista, ¿no? Todo país que se respete debe tener autodeterminación monetaria, pero nada. Había problemas en los años 20, no hay duda, pero era época de... Sí. Era el granero del mundo, Argentina. Claro, era más que el granero del mundo, era un gran país, lo sigue siendo, ¿no? Pero estaba a la cabeza de... le iba mejor que muchos países Tenía de la Europa, séptima ¿no? economía mundial en aquel momento. Exactamente, y la creación del Banco Central y luego su estatización pues coincide con el declive económico también creciente de la Argentina. ¿Por qué? Porque los bancos centrales, al tener la potestad de imprimir billetes sin casi ninguna restricción, se convierten en un instrumento en manos de los gobiernos y de sus clientelas. Un instrumento tan efectivo que ningún gobernante quiere renunciar a él, ¿no? Porque lo convierte al gobernante en Santa Claus, en los Reyes Magos. Y lo curioso para mí de Milei es que abiertamente dice que quiere renunciar a ese poder. O sea, que quiere llegar al poder para quitarle poder al poder. Eso me parece maravilloso. No sé si lo va a poder hacer, pero y eso va ligado a renunciar a la moneda nacional, al patriota ahí en el billete, que nos llena de orgullo, hasta que vamos a comprar el pan y no nos alcanza, ¿no? Eso es todo. Vamos. Para estar bien informado, te invitamos a escuchar América Radio 1260 AM Miami, la voz del exilio.